Prepara tus maletas. Te voy a llevar al lugar que tanto te mereces. Estas palabras aún resuenan en mi mente como el eco de una sentencia cruel. Fueron las últimas que mi hijo Tomás me dijo antes de abandonarme en la puerta de aquel asilo. Pero lo que él no sabía es que cada lágrima que rodó por mi rostro en ese momento no era de tristeza o desesperación, era de pura determinación. Mi nombre es Luciana Vázquez, tengo 67 años y durante toda mi vida luché para construir un imperio desde cero. Nací en un barrio humilde de Quito, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el frío de la mañana andina. Mi padre trabajaba en la construcción, mi madre limpiaba casas ajenas. Desde pequeña entendí que si quería algo en esta vida, tendría que ganármelo con mis propias manos. A los 16 años, mientras mis amigas soñaban con matrimonios que las rescataran de la pobreza, yo ya vendía medicamentos de puerta en puerta. Recorría los barrios con una pequeña maleta llena de aspirinas, jarabes para la tos y pomadas para el dolor. Dormía apenas 4 horas cada noche, dividiendo mi tiempo entre estudiar, trabajar y ayudar en casa. Cuando conocí a Alberto, mi difunto esposo, él vio en mí algo que nadie más había notado, una ambición inquebrantable. Nos casamos jóvenes, abrimos nuestra primera farmacia con préstamos que nadie creía que podríamos pagar. Trabajábamos desde el amanecer hasta que nuestros ojos se cerraban involuntariamente sobre los libros de contabilidad. Cuando nació Tomás, no me tomé ni un día libre. Lo amamantaba mientras atendía clientes, le cantaba canciones de cuna mientras ordenaba inventario. Alberto decía que yo tenía la fuerza de 10 mujeres. Quizás era cierto, o quizás simplemente no tenía otra opción. Nuestra pequeña farmacia en el centro histórico creció. Abrimos una segunda, luego una tercera. Para cuando Tomás cumplió 5 años, teníamos una cadena modesta pero próspera. Le dimos lo que nosotros nunca tuvimos: ropa nueva, juguetes, una casa con jardín donde podía correr, escuelas privadas donde los profesores lo llamaban por su nombre. Entonces, llegó aquel día gris, hace casi 3 décadas, cuando Alberto no despertó a mi lado. Un infarto silencioso se lo llevó durante la noche, sin avisos, sin despedidas. Tenía 42 años. Muchos pensaron que me derrumbaría, que vendería el negocio, que buscaría refugio en la casa de algún familiar. Una mujer sola no puede manejar todo eso, murmuraban cuando creían que no los escuchaba. Y menos con un niño pequeño, pero hice exactamente lo contrario. El dolor se transformó en una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Expandí el negocio, modernizamos los locales, incorporamos servicios que nadie más ofrecía. Transformé aquella pequeña cadena de farmacias en Farmacias Vázquez, una red que se extendió primero por Quito, luego por todo Ecuador. Mi hijo creció en medio de este torbellino de trabajo y ambición. Le di todo lo material que un niño podría desear: viajes, tecnología, ropa de marca. Cuando llegó el momento de la universidad, lo envié a estudiar administración de empresas en Estados Unidos. Para que algún día dirijas todo esto, le decía, para que lo que construí con tanto esfuerzo siga creciendo en tus manos. Nunca vi las señales, o quizás las vi y elegí ignorarlas. Los cursos abandonados a medias, los proyectos que comenzaba con entusiasmo y olvidaba semanas después, el dinero que desaparecía más rápido de lo que debería, las llamadas de madrugada pidiendo que solucionara problemas que él mismo había creado. Es joven, me decía a mí misma, está encontrando su camino. Incluso cuando regresó de Estados Unidos sin terminar la carrera, seguí creyendo que solo necesitaba tiempo, orientación, quizás un empujón en la dirección correcta. Le di un puesto en la empresa, uno importante, con un salario que triplica lo que ganan empleados con décadas de experiencia. Fue entonces cuando conoció a Alejandra, una mujer hermosa, no puedo negarlo, con ese tipo de belleza que parece sacada de una revista de moda, alta, delgada, con ojos verdes y una sonrisa perfecta que raras veces llegaba a iluminar su mirada. Desde el primer momento, noté cómo sus ojos recorrían cada detalle de mi casa, evaluando los cuadros, las antigüedades, las joyas que usaba. Al principio, intenté convencerme de que era simple admiración, tal vez incluso inseguridad de quien viene de orígenes más modestos. Tomás se casó con ella en una ceremonia extravagante que pagué íntegramente.
Es el día más feliz de su vida. Mamá merece lo mejor, pensé conmigo misma, firmando cheques para catering, decoradores y bandas. En la luna de miel, un mes por Europa. A su regreso, el regalo que les di, una mansión en El Batán, el barrio más exclusivo de Quito, completamente amueblada. No porque lo necesitaran, Tomás ocupaba un cargo importante en mis empresas, con un salario más que adecuado, sino porque es lo que las madres hacen. Dan sin esperar nada a cambio. Los meses pasaron y las visitas se volvieron más escasas, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Estamos ocupados, el tráfico está terrible, tenemos compromiso. Cuando venían, siempre era con prisa, siempre con peticiones. Un préstamo para un negocio que Tomás quería iniciar, dinero para reformar la mansión que ya era nueva, un coche más potente, porque el actual no reflejaba su posición. Y yo cedía, siempre cedí. El amor de madre es así, incondicional y a veces ciego. Preferí no ver que mi hijo se alejaba, que cada visita tenía un interés detrás, que cada abrazo era más frío que el anterior. Preferí creer que era solo una fase, que pronto volvería a ser aquel niño de ojos brillantes que me llamaba su heroína. Hasta aquella noche, estaba en mi despacho, revisando algunos documentos cuando necesité llamar a mi amiga Rosario. Marqué los números y antes de escuchar el tono, me di cuenta de que había alguien en la línea. Iba a colgar cuando escuché la voz de mi hijo. No era una conversación para mis oídos, pero algo me impidió colgar. Ya está todo planeado, le decía a Alejandra. Firmarás los papeles de transferencia de los inmuebles el viernes mientras llevo a mi madre al asilo. Cuando se dé cuenta, ya estará hecho. ¿Y si se resiste?, preguntó Alejandra. No lo hará. Está volviéndose confusa, olvida cosas. Le diremos al médico que ya no puede cuidarse sola. ¿Quién lo dudará? Una vieja de 67 años, viviendo sola en una casa enorme. Esa vieja ya tuvo su vida, respondió Alejandra, con una frialdad que me heló por dentro. Ahora es nuestro turno. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se fortaleció. Un dolor indescriptible, como si 1000 agujas perforaran mi corazón al mismo tiempo, se mezcló con una rabia que nunca había sentido antes. No pude dormir aquella noche. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento de los últimos años, cada señal que ignoré, cada bandera roja que fingí no ver. Todo comenzó una tarde normal en mi mansión del Batán. Estaba revisando algunos documentos en mi despacho cuando necesité llamar a mi amiga Rosario. Levanté el teléfono fijo y antes de escuchar el tono, me di cuenta de que había alguien en la línea. Iba a colgar cuando reconocí la voz de mi hijo. Ya está todo planeado, le decía Tomás a Alejandra, su esposa. Firmarás los papeles de transferencia de los inmuebles el viernes mientras llevo a mi madre al asilo. Cuando se dé cuenta, ya estará hecho. ¿Y si se resiste?, preguntó Alejandra. No lo hará. Está volviéndose confusa, olvida cosas. Le diremos al médico que ya no puede cuidarse sola. ¿Quién lo dudará? Una vieja de 67 años, viviendo sola en una casa enorme. Esa vieja ya tuvo su vida, respondió Alejandra, con una frialdad que me heló por dentro. Ahora es nuestro turno. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se fortaleció. Un dolor indescriptible se mezcló con una rabia que nunca había sentido antes. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, repasando cada señal que ignoré durante años, tomé mi decisión. No confrontaría a Tomás inmediatamente. No haría escándalo. Mi madre siempre decía que agua que corre por debajo de la tierra, más fuerte sale. Y yo estaba a punto de convertirme en un río imparable. Cuando el sol comenzó a asomarse entre las montañas que rodean Quito, ya había tomado mi decisión. No confrontaría a Tomás inmediatamente. No haría un escándalo. No derramaría lágrimas frente a él. Mi madre, una mujer indígena que creció en las faldas del Cotopaxi, siempre decía que el que se enoja pierde. Y yo no estaba dispuesta a perder. No después de haber luchado toda mi vida. Me levanté de la cama con una energía renovada, como si la traición descubierta hubiera encendido un fuego olvidado dentro de mí. Me miré al espejo mientras cepillaba mi cabello plateado. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de risas y lágrimas, de triunfos y derrotas.
Estos ojos habían visto demasiado como para ser engañados ahora. Confusa, murmuré a mi reflejo. ¿Yo? La mujer que todavía administra personalmente 5 empresas, que lee 3 periódicos diarios, que hace crucigramas en francés para mantener la mente ágil. Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. La mujer que hace apenas una semana cerró un negocio millonario sin la ayuda de ningún asesor. Me vestí con especial cuidado ese día. Elegí un traje sastre color crema, mis perlas, un maquillaje discreto pero impecable. Siempre he creído que la apariencia es una armadura, y ese día necesitaba la mía completa. El teléfono sonó mientras desayunaba. Era Tomás. «Buenos días, mamá». Su voz sonaba animada, despreocupada. «¿Cómo amaneciste hoy?» «Muy bien, hijo», respondí, manteniendo un tono cálido que no reflejaba la tormenta en mi interior. Acabo de leer un artículo fascinante sobre neurofisiología en el periódico. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Casi podía ver su ceño fruncido, la confusión en su rostro. Esto no encajaba con la imagen de anciana senil que quería proyectar sobre mí. «¿Neuro qué?» «Vaya, mamá, esos temas son bastante complejos», dijo finalmente, con ese tono ligeramente condescendiente que había adoptado últimamente. «La complejidad siempre ha sido un desafío que disfruto, Tomás. ¿No lo recuerdas? Fue lo primero que te enseñé cuando comenzaste a trabajar conmigo». Otro silencio incómodo. «Claro, claro. Oye, estaba pensando en pasar a visitarte esta tarde. ¿Te parece bien?» «Perfecto. Guadalupe preparará ese pastel de chocolate que tanto te gusta». Colgué y me quedé mirando el teléfono por un momento. La actuación había comenzado. Y yo, que nunca tuve tiempo para el teatro, descubrí ahora que podía ser una actriz excepcional cuando las circunstancias lo requerían. Llamé a Guadalupe, mi ama de llaves desde hace 30 años. Una mujer leal, discreta y mucho más perceptiva de lo que su humilde educación podría sugerir. «Doña Luciana», dijo al verme, estudiando mi rostro con atención. «Algo ha pasado». No era una pregunta. Después de tantos años juntas, nos conocíamos como si fuéramos familia, mejor que mi propia familia, aparentemente. «Siéntate, Guadalupe», le indiqué. «Necesito contarte algo y necesito tu absoluta discreción». Le relaté la conversación que había escuchado, cada palabra aún grabada a fuego en mi memoria. Vi cómo su expresión cambiaba del shock a la indignación y finalmente a una determinación similar a la mía. «Siempre supe que esa mujer no era buena, doña Luciana», dijo finalmente, refiriéndose a Alejandra, la manera en que miraba cada cosa en esta casa, como calculando su valor. «Y él, ¿cómo puede el niño Tomás hacer algo así, después de todo lo que usted ha hecho por él? Las personas cambian, Guadalupe, o quizás nunca fueron quienes creímos que eran». Respiré hondo. «Pero ahora necesito tu ayuda. Tomás vendrá esta tarde. Debemos actuar con normalidad, como si no supiéramos nada. Cuente conmigo, doña». «¿Y después? ¿Qué hará después?» Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. «Después voy a darle a mi hijo exactamente lo que se merece». Después de que Guadalupe se retirara, me dirigí a mi despacho y cerré la puerta. Era hora de hacer algunas llamadas. La primera fue a Federico Bustamante, mi abogado y amigo desde hace más de 30 años. Nos conocimos cuando él era apenas un joven recién graduado y yo necesitaba ayuda para regularizar mi primera farmacia. Crecimos juntos profesionalmente. Él se convirtió en uno de los abogados más respetados de Quito y yo en una empresaria exitosa. Más que un profesional, era un amigo, de esos que saben leer entre líneas. «Federico», dije, sin rodeos después de los saludos iniciales, «necesito tu ayuda. Es urgente y confidencial». «Por supuesto, Luciana. ¿De qué se trata?» «No por teléfono. ¿Podemos encontrarnos para almorzar?» «En el Café El Rosal, a las 12. Ahí estaré». El Café El Rosal era un lugar discreto en el centro histórico, lejos de los lugares que Tomás frecuentaba. Con sus paredes de adobe y sus mesas de madera maciza, era un reducto del viejo Quito, donde las conversaciones se perdían entre el aroma del café recién molido y la música andina que sonaba suavemente de fondo. Federico llegó puntual como siempre. Con su traje impecable y su cabello entrecano, era la imagen perfecta de la dignidad profesional, pero en sus ojos había la calidez del amigo que ha estado ahí en los momentos más difíciles. «Te noto preocupada», dijo después de pedir 2 cafés. «Y conociéndote,
Debe ser algo grave para que me cites con esta urgencia. Le conté todo. Cada detalle de la conversación entre Tomás y Alejandra, cada sospecha que había estado ignorando durante años, cada pieza del rompecabezas que ahora encajaba perfectamente. Federico escuchó atentamente, haciendo anotaciones ocasionales, su semblante cada vez más grave. Luciana, dijo cuando terminé, lo que tu hijo está planeando es un delito, fraude, estafa, falsificación de documentos médicos. Lo sé, respondí, pero no quiero verlo en la cárcel. Es mi hijo a pesar de todo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Miré mi café, ahora frío. Quiero proteger lo que es mío y quiero darle una lección, una que nunca olvide. Federico asintió lentamente. Tendremos que ser meticulosos, discretos y rápidos. Tenemos 3 meses, le informé. Escuché a Tomás decirle a Alejandra que el plan se ejecutaría en 3 meses, cuando el médico que han convencido tenga todos los documentos listos. Bien, tiempo suficiente para preparar nuestra defensa. Federico sacó una pequeña libreta. Primero necesitamos saber exactamente qué propiedades están intentando transferir. Luego, cambiar la titularidad de forma que no puedan tocarlas. Y finalmente, reunir pruebas de sus intenciones fraudulentas. ¿Y cómo haremos eso último? Una sonrisa leve apareció en los labios de Federico. Para eso necesitaremos ayuda profesional. Esa misma tarde, después de que Tomás se marchara de mi casa, una visita breve, como todas últimamente, donde apenas probó el pastel de chocolate y pasó más tiempo mirando disimuladamente los objetos de valor que conversando conmigo, llamé a Marcelo Ortega. Nos conocimos hace décadas, cuando él todavía era un joven policía e investigó un robo en mi primera farmacia. A lo largo de los años, nuestra amistad se solidificó. Incluso después de su jubilación, mantenía contactos valiosos en la policía. Marcelo, dije después de explicarle la situación, necesito tu ayuda, no para denunciar a mi hijo, sino para garantizar que todo se haga dentro de la ley. Cuenta conmigo, Luciana, respondió sin dudar. Nadie tiene derecho a hacerte esto, ni siquiera tu hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta. Mientras mantenía una fachada de normalidad absoluta ante Tomás y Alejandra, trabajaba incansablemente entre bastidores. Transferí sumas importantes a cuentas en el exterior, a las que solo yo tenía acceso. Cambié mi testamento, asegurando que, si algo me sucediera, la mayor parte de mi fortuna iría a instituciones benéficas que ayudan a ancianos víctimas de abuso. Contraté investigadores privados para documentar cada paso de Tomás y Alejandra. Lo más difícil fue encontrar al médico que había accedido a falsificar informes que atestiguaban mi incapacidad. Federico consiguió, a través de contactos en el colegio médico, descubrir quién era, el doctor Eduardo Paredes, un joven neurólogo con deudas de juego. Mi abogado lo confrontó con las evidencias que teníamos y él confesó todo, suplicando no ser denunciado. A cambio de nuestra discreción, nos proporcionó copias de los documentos que había preparado a petición de Tomás. Una semana después, hice la última llamada clave, a Daniela Quintana, directora del residencial Atardecer Sereno. Conocía el lugar por hacer donaciones regulares. Era un asilo de lujo, con instalaciones impecables, pero seguía siendo un asilo, un lugar donde hijos ingratos enviaban a padres que consideraban inconvenientes. Daniela me recibió en su oficina una tarde lluviosa. Le expliqué mi situación y lo que pretendía hacer. Escuchó con atención, sus ojos revelando una mezcla de asombro y comprensión. En 30 años trabajando con ancianos, dijo, he visto de todo. Hijos que abandonan a sus padres, que roban sus ahorros, que mienten descaradamente, pero confieso que su caso es particularmente doloroso. ¿Me ayudará?, pregunté. Por supuesto, respondió con firmeza. Lo que su hijo está haciendo es incorrecto en todos los sentidos. Y tal vez, después de esto, aprenda algo sobre respeto y gratitud. Los 3 meses siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Cada vez que Tomás venía a visitarme, cada vez que preguntaba, con falsa preocupación, si me sentía bien, si no había olvidado nada importante, si no sería mejor reducir el ritmo, tenía que contenerme para no confrontarlo allí mismo. En vez de eso, alimentaba su farsa. Ocasionalmente, fingía olvidar dónde había puesto las llaves o el nombre de algún conocido. Le dejaba pensar que su plan estaba funcionando, que yo estaba, de hecho,
volviéndome confusa, como le había dicho a Alejandra. Mientras tanto, mis propios planes avanzaban con precisión militar. Federico había asegurado legalmente todas mis propiedades bajo una fundación benéfica, de la cual yo era la única administradora. Marcelo había reunido pruebas sólidas de las intenciones fraudulentas de Tomás, incluyendo grabaciones de sus conversaciones con el doctor Paredes. Y Daniela había preparado todo para el día en que Tomás intentara dejarme en el asilo. Una tarde, mientras revisaba algunos de estos documentos en mi despacho, Guadalupe entró con una expresión preocupada. «Doña Luciana, hay algo que debería saber». Se sentó frente a mí, retorciendo nerviosamente el borde de su delantal. Escuché al niño Tomás hablando por teléfono en el jardín la última vez que vino. Estaba hablando con alguien sobre unos documentos antiguos que encontró en la casa de playa de Salinas, documentos suyos, de los primeros años de su negocio. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. La casa de playa en Salinas. Había olvidado completamente las cajas viejas que guardaba en el ático. Cajas que contenían papeles de una época que había enterrado profundamente. Secretos que juré llevar a la tumba. ¿Qué tipo de documentos, Guadalupe? ¿Oíste algo específico? Algo sobre acuerdos con políticos, doña. No entendí todo, pero parecía muy satisfecho con lo que había encontrado. Dijo algo como: «Ahora tengo un plan B, por si acaso». Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Si Tomás había encontrado esos documentos, tenía en sus manos información que podría no solo dañar mi reputación, sino potencialmente llevarme a enfrentar cargos legales. Eran papeles de una época desesperada, cuando Alberto y yo hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir en un mundo que conspiró para hundirnos. «Gracias, Guadalupe», dije finalmente. «Has hecho bien en decírmelo». Cuando se retiró, llamé inmediatamente a Federico. «Tenemos un problema», le expliqué la situación. «Si Tomás tiene esos documentos, podría usarlos como chantaje si nuestro plan original falla». Hubo un silencio al otro lado de la línea mientras Federico consideraba las implicaciones. «Necesitamos esos papeles», dijo finalmente. «¿Hay alguna forma de acceder a la casa de playa sin que Tomás lo sepa?» «Tengo llaves, por supuesto, pero no sé exactamente dónde los guardó. Y la casa es grande», pensé por un momento. «Además, sería demasiado sospechoso si voy allí ahora, después de meses sin visitarla. Entonces tendremos que estar preparados para este escenario», concluyó Federico. «Si intenta usarlos contra ti, necesitamos una estrategia». Esa noche, sentada en la terraza de mi mansión, observando las luces de Quito extenderse como un manto de estrellas por el valle, reflexioné sobre cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo, aquel niño dulce que corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo, se había convertido en este hombre calculador, dispuesto a traicionar a su propia madre? ¿Fue mi culpa por darle demasiado? ¿Por no exigirle más? ¿Por permitirle creer que todo le sería dado sin esfuerzo? ¿O quizás fue culpa de la sociedad, que enseña a los jóvenes que el éxito debe ser inmediato, que el trabajo duro es para los tontos, que la lealtad es un concepto anticuado? No tenía respuestas, solo la certeza de que estaba a punto de dar la batalla más importante de mi vida. No por mi dinero, no por mis propiedades, sino por mi dignidad, por el respeto que me había ganado con décadas de trabajo honesto, por todas las mujeres de mi generación que habían sido descartadas como irrelevantes una vez que las canas comenzaron a aparecer. Y mientras los días se acercaban inexorablemente al momento en que Tomás ejecutaría su plan, yo afilaba mis propias armas, preparándome para un enfrentamiento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante 3 meses mantuve mi rutina normal. Sonreía cuando Tomás y Alejandra aparecían para cenar. Fingía no notar las miradas que intercambiaban cuando mencionaba mis joyas o comentaba sobre la valorización de los inmuebles. Mientras tanto, trabajaba silenciosamente tras bastidores. La mañana siguiente a mi conversación con Federico sobre los documentos comprometedores que Tomás había encontrado, me levanté con la primera luz del alba. El volcán Pichincha se recortaba majestuoso contra el cielo anaranjado, como un guardián silencioso de la ciudad. Miré por la ventana de mi habitación, sintiendo una extraña calma dentro de la tormenta que era mi vida en ese momento. «Si quieres derrotar a tu enemigo, conviértete en su sombra», solía decir Alberto, una frase que aprendió de su abuelo, un hombre que sobrevivió a la Gran Depresión vendiendo sombreros hechos a mano.
Nunca entendí completamente su significado hasta ahora. Para vencer a Tomás, necesitaba pensar como él, anticipar cada uno de sus movimientos. Comencé ese mismo día con una llamada a mi banco principal, no al gerente que atendía a Tomás y que sospechaba podría estar colaborando con su plan. Fui directamente al director, un hombre que conocía desde hace décadas y que me debía algunos favores. Necesito absoluta discreción, expliqué, después de cerrar la puerta de su oficina. Quiero un informe completo de todos los movimientos de mis cuentas en los últimos 6 meses y quiero saber quién ha accedido a mi información bancaria durante ese periodo. El director, un hombre de unos 60 años con un bigote perfectamente recortado, hesitó solo un momento antes de asentir. Tendré eso para usted mañana mismo, doña Luciana. Como sospechaba, Tomás había solicitado diversa información sobre mis cuentas, utilizando un poder limitado que le di años atrás para una única transacción. El banco, negligentemente, siguió honrando ese documento vencido, un error que ahora jugaría a mi favor. Armada con esta información, transferí cantidades significativas a cuentas recién abiertas en bancos donde Tomás no tenía contactos. No todo, eso levantaría sospechas, pero lo suficiente para darme seguridad financiera independientemente de lo que ocurriera. También cambié contraseñas, cancelé poderes antiguos e instruí a todos los bancos que no proporcionaran ninguna información sin mi presencia física. El siguiente paso fue más delicado. Necesitaba encontrar pruebas concretas del plan de Tomás para internarme contra mi voluntad. Federico sugirió que contratáramos un investigador privado, pero yo tenía una idea mejor. Concerté citas con todos los neurólogos de renombre de Quito, uno por día durante 2 semanas. En cada consulta contaba la misma historia. Estaba preocupada por pequeños olvidos, lapsos de memoria, confusión ocasional. Nada grave, pero suficiente para justificar un chequeo completo. Todos los médicos llegaron a la misma conclusión. Estaba perfectamente saludable para mi edad. Algunos incluso rieron de mi preocupación, comentando sobre mi memoria de elefante después de las pruebas cognitivas. Recopilé cada informe, cada resultado de examen, cada evaluación positiva. Serían mi prueba contra cualquier documento falsificado. En la última clínica que visité, encontré lo que buscaba. El médico, doctor Eduardo Paredes, pareció incómodo desde el momento en que mencioné mi apellido. Sus ojos evitaron los míos durante toda la consulta. Sus manos temblaban ligeramente al anotar mi historial. Cuando mencioné, casualmente, que mi hijo estaba preocupado por mi salud, casi dejó caer la pluma. ¿Su hijo vino aquí?, preguntó intentando sonar casual. No que yo sepa, respondí inocentemente. ¿Por qué? ¿Se ha puesto en contacto con usted? No, solo preguntaba. Salí de aquella consulta con la certeza de haber encontrado mi objetivo. Una rápida investigación confirmó mis sospechas. Dr. Paredes tenía deudas de juego considerables y enfrentaba un proceso por negligencia médica que podría costarle su licencia. Un hombre desesperado, el tipo perfecto para ser manipulado por alguien como Tomás. Contraté entonces a un actor para que se hiciera pasar por un amigo preocupado y concertara una consulta con el doctor Paredes. Durante el encuentro, el actor mencionó que tenía una madre anciana como doña Luciana Vázquez y que necesitaba ayuda para administrar sus bienes. La conversación fue grabada secretamente y el doctor Paredes cayó en la trampa, mencionando que ya había hecho algo similar recientemente y que podría ayudar nuevamente por el precio adecuado. Con esta grabación en mano, Federico y Marcelo confrontaron al neurólogo. La amenaza de perder su licencia médica y posiblemente enfrentar acusaciones criminales fue suficiente para quebrar su resistencia. Confesó todo. Entregó copias de los informes falsos que había preparado para Tomás y acordó testificar si fuera necesario. El siguiente paso de mi plan involucró un análisis minucioso de todos mis bienes. Descubrí que Tomás había intentado, sin éxito, transferir la propiedad de 2 de mis inmuebles menores a su nombre, utilizando documentos con firmas falsificadas. Los notarios, afortunadamente, notaron discrepancias y bloquearon las transacciones, pero no me avisaron a mí. Solo enviaron notificaciones a la dirección que figuraba en los formularios fraudulentos, un apartamento que Tomás mantenía en secreto. A través de mis contactos en el sector inmobiliario,
Conseguí copias de estos intentos fallidos. Cada documento, cada firma falsa, cada formulario llenado con información incorrecta se convirtió en una pieza más del expediente que construía contra mi propio hijo. Pero la parte más difícil del plan aún estaba por venir. Necesitaba asegurarme de que la mansión donde Tomás y Alejandra vivían, un regalo mío cuando se casaron, volviera legalmente a mis manos. La propiedad en el Batán estaba técnicamente a nombre de una de mis empresas, pero yo había concedido a Tomás derecho de uso vitalicio, o eso creía él. Federico examinó cuidadosamente el contrato original y encontró una cláusula que yo misma había insistido en incluir. El derecho de uso sería revocado automáticamente si el beneficiario intentaba, de cualquier forma, perjudicar los intereses de la concedente. Era una cláusula vaga, incluida más como precaución que con expectativa real de uso. Ahora sería mi salvación. Con base en esta cláusula y en las evidencias que recopilamos sobre los intentos de fraude de Tomás, Federico consiguió una orden judicial de desalojo en tiempo récord. El juez, conocido por su severidad en casos de ingratitud filial, no dudó en firmar la orden, especialmente después de ver los informes médicos falsificados. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en mi despacho, recibí una llamada inesperada. Era Inés Cordero, mi vecina desde hace casi 20 años, una mujer discreta que rara vez se involucraba en asuntos ajenos. Luciana, perdona que te moleste, comenzó su voz cargada de preocupación, pero creo que deberías saber algo. He visto a Tomás y Alejandra reunirse varias veces con un hombre en el parque frente a mi casa. Un hombre mayor, con aspecto de enfermero o cuidador. Hoy pude escuchar parte de su conversación. Estaban hablando de ti, de cómo manejar la situación cuando te llevaran al asilo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Escuchaste algo más, Inés? Sí, algo sobre una medicación. El hombre les explicaba cómo administrar ciertos fármacos para mantener a alguien dócil, fue la palabra que usó. Luciana, tengo miedo por ti. Agradecí a Inés por su preocupación y le pedí que me avisara si veía cualquier cosa más. Esta nueva información era alarmante. No solo planeaban internarme contra mi voluntad, sino posiblemente drogarme para evitar resistencia. Esa noche llamé a Daniela Quintana, la directora del residencial Atardecer Sereno. Necesito un favor adicional. Le expliqué la situación. Cuando Tomás me lleve allí, quiero que tengas a un médico de confianza presente, alguien que pueda verificar inmediatamente que no estoy bajo ninguna medicación y que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Por supuesto, respondió Daniela. Tenemos un geriatra excelente que podría estar presente ese día. Además, puedo asegurarme de que todo quede documentado en video, como medida de protección adicional. Durante esas semanas, también me aseguré de tener un plan para mi vida después de la confrontación. Contacté con una agencia de viajes discreta y reservé un pasaje para París, con fecha abierta. Siempre había soñado con pasar una temporada en la Ciudad de la Luz, visitando museos, disfrutando de la gastronomía, paseando junto al Sena. Quizás después de todo esto, finalmente tendría tiempo para mí misma. También actualicé mi testamento. Si algo me ocurría, la mayor parte de mi fortuna iría a una fundación dedicada a proteger a ancianos víctimas de abuso financiero por parte de sus familiares, una problemática mucho más común de lo que la sociedad quiere admitir. Tomás recibiría solo lo mínimo que la ley ecuatoriana exige, ni un centavo más. A medida que se acercaba la fecha que Tomás había mencionado en aquella fatídica conversación telefónica, intensifiqué mi actuación. Comencé a dejar pequeñas notas por toda la casa, como si necesitara recordatorios constantes. Dejaba las llaves en lugares extraños y luego fingía no recordar dónde las había puesto. Incluso llegué a llamar a Tomás por el nombre de su padre en una ocasión, solo para ver la chispa de triunfo en sus ojos. «Estás cada vez más olvidadiza, mamá», comentó durante una visita, con falsa preocupación. «Quizás deberíamos considerar algunas opciones para que estés más acompañada». ¿Opciones?, pregunté fingiendo inocencia. ¿Qué tipo de opciones, hijo? Bueno, hay lugares muy bonitos donde podrías estar bien atendida, con compañía, actividades, médicos disponibles las 24 horas. ¿Un asilo, quieres decir?, respondí, permitiendo que un toque de vulnerabilidad se colara en mi voz. No sé, Tomás,
Esta casa tiene tantos recuerdos. No lo llames asilo, mamá, me corrigió suavemente. Son residencias para personas mayores, muy elegantes como hoteles de lujo. De hecho, conozco uno que te encantaría. Podríamos ir a visitarlo sin compromiso. Asentí débilmente, como si la idea me resultara abrumadora, pero estuviera dispuesta a considerarla. Si tú crees que es lo mejor. Vi el brillo de victoria en sus ojos, la misma expresión que tenía cuando niño, y conseguía manipularme para que le comprara un juguete costoso. Siempre fue hábil para conseguir lo que quería, pero esta vez yo estaba un paso adelante. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos finales. Federico se aseguró de que todos los documentos legales estuvieran en orden. Marcelo coordinó con la policía para que hubiera agentes discretos en el residencial el día señalado. Daniela preparó una habitación especial donde llevaríamos a cabo la confrontación. Y yo me preparé emocionalmente para lo que vendría, para ver la cara de mi hijo cuando descubriera que su plan había fallado, para enfrentar la traición y la decepción, no solo como empresaria acostumbrada a batallas comerciales, sino como madre que veía desmoronarse la imagen que tenía de su único hijo. La noche anterior al día señalado, no pude dormir. Me quedé en mi terraza hasta el amanecer, observando cómo las luces de Quito iban apagándose una a una, dando paso a la claridad del nuevo día. El Pichincha se teñía de dorado con los primeros rayos del sol, majestuoso e impasible ante los pequeños dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Pensé en mis padres, ya fallecidos, y en lo orgullosos que siempre estuvieron de lo que había logrado. Pensé en Alberto, que no vivió lo suficiente para ver en qué se había convertido nuestro hijo. ¿Estaría tan decepcionado como yo? ¿O habría sabido guiarlo mejor, evitando que tomara este camino? Pensé en las mujeres de mi generación, que lucharon contra todo pronóstico para abrirse paso en un mundo de hombres, que rompieron techos de cristal, que cambiaron paradigmas, que demostraron que la edad era solo un número, no una sentencia. ¿Cuántas de ellas enfrentaban ahora situaciones similares a la mía? ¿Cuántas eran vistas como un estorbo, como una fuente de recursos a explotar por los mismos hijos a los que dieron todo? Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, me di una ducha larga y me vestí con especial cuidado. Elegí un traje sastre azul marino, elegante pero sobrio. Me maquillé discretamente, me peiné con esmero. Quería estar impecable para lo que se avecinaba. No como una víctima, sino como la mujer fuerte y decidida que siempre había sido. Bajé a desayunar y encontré a Guadalupe ya en la cocina preparando café. Me miró con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Está lista, doña Luciana?, preguntó. Como nunca antes, respondí sirviéndome una taza de café. Hoy es el día en que le enseñaré a mi hijo que la edad no me ha quitado ni la inteligencia ni la dignidad. Justo cuando terminaba mi desayuno, sonó el teléfono. Era Tomás. «Buenos días, mamá». Su voz sonaba extrañamente animada. «¿Cómo amaneciste hoy?» «Bien, hijo, gracias», respondí, manteniendo un tono sereno. «¿A qué debo el placer de tu llamada tan temprano?» Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Estaba pensando, ¿recuerdas ese lugar del que te hablé? La residencia para personas mayores. Conseguí que nos dieran un tour hoy mismo. ¿Qué te parece si paso por ti alrededor del mediodía? Claro, respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba a pesar de toda mi preparación. Estaré lista. Colgué y me quedé mirando el teléfono por un momento. Después de meses de preparación, de estrategias, de noches en vela, finalmente había llegado el momento de la verdad. Sentí una extraña calma apoderarse de mí, la misma calma que experimentaba antes de cerrar un negocio importante. La calma de quien sabe exactamente qué va a hacer y está completamente segura de su decisión. Llamé a Federico, a Marcelo y a Daniela para confirmar que todo estaba listo. Luego subí a mi habitación y preparé una pequeña maleta, no para ir al asilo como Tomás esperaba, sino para él después, para cuando todo esto terminara y pudiera comenzar una nueva etapa de mi vida, libre del peso de la traición. Cuando el reloj marcó las 12, escuché el motor del coche de Tomás en la entrada. Me miré una última vez al espejo, respiré hondo y bajé las escaleras con paso firme, la cabeza alta, la determinación brillando en mis ojos. Llegó el momento, me dije a mí misma, que comience la función. Y entonces
Un viernes lluvioso llegó el momento. Tomás apareció en mi puerta sin Alejandra, con una expresión que intentaba ser solemne, pero que yo ahora reconocía como falsa. «Mamá», dijo, sin poder mirarme a los ojos, «prepara tus maletas. Te voy a llevar al lugar que tanto te mereces». Subí las escaleras calmamente, como quien va a buscar un abrigo para un paseo casual. En realidad, mis maletas ya estaban listas desde hacía semanas, no para ir al asilo, sino para el viaje que haría después de que todo terminara. En el coche, el silencio era pesado como plomo. Tomás encendió la radio, tal vez para ahogar el sonido de su propia conciencia. Miré por la ventana, viendo Quito pasar rápidamente, las calles coloniales, los volcanes a lo lejos, los edificios que ayudaron a construir el paisaje de mi vida. Cuando llegamos al residencial Atardecer Sereno, mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de anticipación. «Vamos a entrar para que conozcas el lugar», dijo Tomás, sujetando mi brazo. «Y para firmar los papeles de admisión», completó evitando mi mirada. «Claro, hijo mío», respondí con una calma que lo desconcertó. «Vamos hasta la recepción. Necesito firmar algunos papeles, efectivamente». Cuando el coche se detuvo frente al residencial Atardecer Sereno, sentí una extraña mezcla de emociones. El edificio, con su fachada de piedra y amplios ventanales, parecía sacado de un folleto turístico. Jardines impecables, fuentes decorativas, personal uniformado sonriendo en la entrada. A simple vista, parecía más un resort de lujo que un lugar donde abandonar a una madre. Tomás apagó el motor y se volvió hacia mí con una sonrisa ensayada. «¿Ves, mamá? Te dije que era un lugar hermoso. Aquí estarás como una reina. Es impresionante», respondí, fingiendo asombro mientras observaba el entorno. «¿Cómo encontraste este lugar?» «Investigué mucho», mintió, obviando el hecho de que Alejandra tenía una tía internada allí desde hacía años, a quien raramente visitaban. «Solo quiero lo mejor para ti, siempre tan considerado», murmuré, permitiendo que un leve temblor se colara en mi voz. «¿Me ayudas con la maleta?» Tomás bajó del coche con prisa, casi ansioso, sacó mi pequeña valija del maletero y me ofreció su brazo para caminar hacia la entrada. Sentí su tensión, la rigidez de sus movimientos. Estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo bajo una capa de falsa preocupación filial. «Buenos días», saludó a la recepcionista, una joven de uniforme impecable. «Soy Tomás Vázquez. Tenemos una cita con la directora Quintana». La recepcionista consultó su computadora y asintió. «Por supuesto, señor Vázquez. La señora Quintana los está esperando. ¿Me permiten sus identificaciones, por favor?» Mientras Tomás sacaba su carnet, noté cómo sus manos temblaban ligeramente, el mismo temblor que tenía cuando niño, después de romper un jarrón valioso y temía el castigo. Algunas cosas nunca cambian. Nos condujeron por un pasillo luminoso, decorado con plantas y cuadros de paisajes ecuatorianos. El olor a desinfectante se mezclaba con un aroma floral, intentando disimular la esencia institucional del lugar. A nuestro paso, algunos residentes nos observaban con curiosidad, desde salas comunes o jardines interiores. Rostros mayores, algunos sonrientes, otros vacíos, todos unidos por la misma circunstancia. Habían sido considerados prescindibles por sus familias. «¿Te gusta el lugar, mamá?», preguntó Tomás, interpretando mi silencio como impresión positiva. «Es interesante», respondí, manteniendo deliberadamente ambigua mi respuesta. «Muy diferente a lo que imaginaba». Llegamos a una puerta de madera oscura con una placa que rezaba «Dirección». La recepcionista llamó suavemente y tras escuchar un «Adelante», nos invitó a pasar. La oficina de Daniela Quintana era espaciosa y luminosa, con grandes ventanales que daban a un jardín interno, pero lo que hizo que Tomás se detuviera en seco no fue la decoración, sino las personas que ya estaban allí. Federico Bustamante, mi abogado, Marcelo Ortega, mi amigo ex policía y un notario público que no conocía, todos sentados frente al escritorio de Daniela. ¿Qué significa esto?», balbuceó Tomás, su rostro perdiendo color rápidamente. «¿Quiénes son estas personas?». «Señor Vázquez», comenzó Daniela, levantándose para saludarnos. «Qué bueno que hayan llegado. Por favor, tomen asiento. Tenemos asuntos importantes que discutir». Tomás me miró con una mezcla de confusión y alarma creciente. Yo simplemente
Le devolví una sonrisa serena y me senté en una de las sillas vacías. «Mamá», susurró inclinándose hacia mí. «¿Qué está pasando? ¿Conoces a estas personas?» «Por supuesto que los conozco, hijo», respondí tranquilamente. «El doctor Bustamante ha sido mi abogado por 30 años. El señor Ortega es un viejo amigo. Y a la directora Quintana la conozco desde que comencé a hacer donaciones a este residencial, hace casi una década». La comprensión comenzó a dibujarse en su rostro, mezclada con una creciente preocupación. Buscó la puerta con la mirada, como un animal calculando rutas de escape. «Señor Vázquez», intervino Federico, su voz profesional y serena, «estamos aquí para discutir un asunto delicado. ¿Por qué no toma asiento para que podamos proceder de manera civilizada?» Tomás se sentó lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Sus ojos iban de un rostro a otro, buscando alguna señal de lo que estaba por venir. «Tengo algunos documentos para mostrarle», continuó Federico, abriendo un maletín de cuero. «Documentos que su madre ha solicitado preparar en respuesta a ciertas acciones que usted ha emprendido recientemente». «No sé de qué está hablando», protestó Tomás, intentando recuperar la compostura. «Solo traje a mi madre para que conozca este lugar. Ha estado olvidadiza últimamente y pensamos que estaría más segura y mejor atendida aquí». «¿Olvidadiza?», intervino Marcelo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué curioso. Doña Luciana acaba de pasar por evaluaciones neurológicas completas con 5 especialistas diferentes. Todos coinciden en que su capacidad cognitiva es excepcional para cualquier edad». Tomás palideció aún más. Eso no puede ser cierto. Ella misma me ha dicho que olvida cosas, que se siente confundida a veces». «Una actuación, Tomás», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Una actuación que comenzó hace exactamente 3 meses, cuando accidentalmente escuché tu conversación telefónica con Alejandra. ¿La recuerdas? Aquella donde planeabas internarme a la fuerza y transferir todos mis bienes a tu nombre». El shock en su rostro habría sido cómico en otras circunstancias. Su boca se abrió y cerró varias veces, sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. No sé de qué estás hablando», logró articular finalmente. «Creo que sí lo sabes», intervino Daniela, abriendo una carpeta sobre su escritorio. «Aquí tengo los documentos que el doctor Eduardo Paredes preparó a petición tuya. Documentos que certifican falsamente la incapacidad mental de tu madre. El doctor Paredes ha confesado todo y está dispuesto a testificar en tu contra si fuera necesario». «Esto es ridículo». Tomás se puso de pie abruptamente. «No tengo por qué escuchar estas acusaciones. Vámonos, mamá». «Siéntate, Tomás», ordené, mi voz firme como acero. «Esto apenas comienza». Algo en mi tono debió impresionarlo porque obedeció inmediatamente como cuando era niño y sabía que había cruzado una línea. Federico extrajo más documentos de su maletín y los deslizó hacia Tomás. «Estos son los intentos de transferencia de propiedades que usted inició utilizando firmas falsificadas de su madre. Los notarios bloquearon las transacciones por irregularidades evidentes. Esto, señor Vázquez, constituye un delito de falsificación y tentativa de estafa». Tomás hojeó los papeles con manos temblorosas, el sudor perlando ya su frente. «También tenemos», continuó Federico implacable, «grabaciones de sus conversaciones con el doctor Paredes, donde discuten explícitamente cómo falsificar informes médicos para conseguir la interdicción judicial de doña Luciana. Otro delito. Y no olvidemos», añadió Marcelo, «las grabaciones donde usted y su esposa discuten con un enfermero cómo administrar sedantes a su madre para mantenerla dócil durante el traslado al residencial. Esto podría considerarse intento de administración de sustancias nocivas sin consentimiento». Cada nueva revelación era como un golpe físico para Tomás. Lo vi encogerse en la silla, su arrogancia desmoronándose como un castillo de naipes. ¿Qué quieres de mí?», me preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Justicia», respondí simplemente, «y protección para lo que es mío, lo que construí con décadas de trabajo honesto». Daniela extrajo otra carpeta y la puso frente a Tomás. «Doña Luciana ha solicitado preparar estos documentos para ti», explicó. «Creo que deberías leerlos cuidadosamente». Con manos temblorosas, Tomás abrió la carpeta. Dentro había una orden judicial de desalojo de la mansión donde vivía con Alejandra,
firmada por un juez 3 días antes. Documentos probando que la casa nunca fue suya, sino que siempre estuvo a nombre de una empresa de la cual yo era la única propietaria. Notificación de cancelación de todas las tarjetas de crédito corporativas que utilizaba con efecto inmediato. Un informe detallado de los intentos de fraude que había planeado. Un cheque con 3 meses de hospedaje pagados en una pequeña pensión del centro histórico. Las llaves de un modesto apartamento en la Floresta. Como puedes ver, hijo mío, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya sabía de tus planes. Los conocía desde hace meses. Esto no puede ser legal, balbuceó, pasando frenéticamente las páginas. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. ¿Tu casa?, pregunté suavemente, inclinándome hacia adelante. Aquella mansión en el Batán nunca fue tuya, Tomás. El contrato de comodato que firmaste hace 5 años lo deja muy claro. Vives allí por mi permiso, que ahora está oficialmente revocado. Tomás se volvió hacia Federico, la indignación reemplazando momentáneamente el shock. Esto es absurdo. Voy a impugnar cada línea de estos documentos. Señor Vázquez, respondió Federico educadamente, con esa sonrisa que reserva para adversarios en tribunales antes de presentar la evidencia que destruirá sus argumentos. Antes de tomar cualquier decisión precipitada, sugiero que examine también el último documento de la carpeta. Tomás pasó la página y encontró el informe que detallaba sus intentos de fraude. En él constaban transcripciones de las llamadas que hizo al neurólogo corrupto, copias de los correos electrónicos intercambiados con un tramitador para falsificar mi firma, fotos suyas entrando y saliendo de un bufete de abogados especializado en interdicciones judiciales. Cuando terminó de leer, ya no había arrogancia en sus ojos, solo miedo. La habitación 302 está lista para recibir a usted y a Alejandra, dije calmadamente, señalando el cheque de hospedaje. Es pequeña, pero confortable. El Recanto da Paz recibe personas de todas las edades en situación de vulnerabilidad. En cuanto a mi casa en el Leblon, tienen 48 horas para salir. Ya cambié todas las cerraduras. «No puedes hacer esto», exclamó, su voz subiendo una octava. «Soy tu hijo, y eso te da derecho a internarme contra mi voluntad y robar todo lo que construí», pregunté, manteniendo la voz baja, pero firme. «¿Ser mi hijo te da derecho a falsificar informes médicos y mentir a jueces?». No respondió. No había respuesta posible. «Y si estás pensando en impugnar», continué, «Federico tiene un expediente completo sobre tus intentos de fraude. Elige con sabiduría tu próximo paso». Fue en ese momento que Tomás se derrumbó en la silla, derrotado. Toda la fachada de hombre de negocios confiado, de hijo preocupado, se desmoronó como un castillo de naipes. Vi, por un instante fugaz, al niño que fue alguna vez, asustado después de romper una regla, esperando el castigo que sabía merecer. «También tengo esto para ti», añadí, extrayendo un sobre de mi bolso. «Las llaves de un apartamento en la Floresta, pequeño pero decente. Está amueblado y pagado por 6 meses, tiempo suficiente para que encuentres un trabajo real y comiences una vida honesta». «¿Un apartamento en la Floresta?», repitió incrédulo. «¿Esperas que Alejandra y yo vivamos en un apartamento cualquiera en la Floresta después de casi mandarme a un asilo contra mi voluntad?», completé arqueando una ceja. «Sí, Tomás, es exactamente lo que espero. De hecho, es mucho más de lo que mereces considerando lo que planeabas hacerme». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Nadie se movió, como si todos estuviéramos suspendidos en un extraño limbo donde el tiempo se había detenido. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente Tomás, su voz desprovista de la arrogancia habitual. «Eso depende de ti», respondí. «Los documentos en esa carpeta son copias. Los originales, junto con todas las pruebas, están en una caja de seguridad. Si eliges aceptar las condiciones y comenzar una nueva vida con honestidad, ahí quedarán. Si decides luchar, bueno, la Fiscalía siempre está interesada en casos de intento de estafa y falsificación documental». Tomás miró a cada persona en la habitación, buscando quizás algún aliado, alguna salida. No encontró ninguna. ¿Y Alejandra?, preguntó. «Ella no sabe nada de esto. Va a enloquecer cuando se entere». «Ambos sabemos que eso no es cierto», respondí suavemente. «La escuché en aquella llamada, ¿recuerdas? Esa vieja ya tuvo su vida,
Ahora es nuestro turno. Sus palabras exactas. Tomás bajó la mirada, derrotado. Por un momento, sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el bebé que acuné en mis brazos, el niño cuyos raspones curé, el adolescente cuyos sueños apoyé. ¿En qué momento se convirtió en este hombre dispuesto a traicionar a su propia madre por codicia? Tienes hasta mañana para decidir, dije levantándome. Las llaves del apartamento están en el sobre. El primer mes de alquiler ya está pagado. El resto depende de ti. Me dirigí hacia la puerta, seguida por Federico y Marcelo. Antes de salir, me volví una última vez hacia mi hijo. Una cosa más, Tomás. Si alguna vez, en el futuro, decides que quieres reconstruir nuestra relación sobre bases honestas, mi puerta estará abierta, no para el hombre que intentó internarme a la fuerza, sino para el hijo que sé que todavía existe en algún lugar dentro de ti. Y con esas palabras salí de la oficina, dejando atrás no solo a mi hijo, sino también una parte de mí misma, la parte que había estado dispuesta a perdonar cualquier cosa, a ceder ante cualquier demanda, a cerrar los ojos ante señales obvias de manipulación. Esa Luciana quedaba atrás, reemplazada por una mujer que finalmente había aprendido a poner límites, incluso a aquellos que más amaba. Mientras caminábamos por el pasillo del residencial, sentí una extraña ligereza, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. No era felicidad. ¿Qué madre podría ser feliz al descubrir la traición de su hijo? Era algo más profundo, más fundamental, la certeza de haber hecho lo correcto, de haber defendido no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. ¿Estás bien?, preguntó Federico, ofreciéndome su brazo como apoyo. Lo estaré, respondí aceptando su gesto. Esto no es un final, Federico, es un nuevo comienzo. Y mientras salíamos al jardín, donde el sol brillaba sobre las flores recién abiertas, supe que tenía razón. A mis 67 años, la vida no estaba terminando. De hecho, apenas comenzaba una nueva etapa, una donde yo, y solo yo, decidiría qué hacer con mi tiempo, mi dinero y mi corazón. La expresión en el rostro de Tomás cuando entramos a la oficina de Daniela y encontramos a Federico, Marcelo y un oficial de justicia esperándonos fue algo que jamás olvidaré. Sus ojos recorrieron la habitación como un animal acorralado buscando escapatoria. Señor Vázquez, comenzó Daniela abriendo una carpeta sobre la mesa. Aquí están los documentos que su madre solicitó. Extendí la carpeta hacia mi hijo, que la tomó con vacilación. Mientras la abría, recordé todas las veces que lo había defendido, apoyado, financiado, cada fracaso empresarial que cubrí, cada capricho que satisfice, cada oportunidad que le di. Dentro de la carpeta había una orden de desalojo inmediato de mi mansión en el Batán Documentos, demostrando que la casa nunca fue suya, sino de mi fundación, notificación de cancelación de todas las tarjetas de crédito corporativas, un informe detallado de sus intentos de fraude, las llaves de un pequeño apartamento en la Floresta. Como puedes ver, hijo mío, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Ya sabía de tus planes, los conocía desde hace meses. Su rostro palideció. Esto no puede ser legal, balbuceó finalmente. Tienes 48 horas para salir de mi casa, le informé. El apartamento está pagado por 6 meses, tiempo suficiente para que encuentres un trabajo honesto y aprendas el valor del esfuerzo propio. Cuando salí de aquella habitación, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era felicidad lo que sentía. ¿Qué madre podría ser feliz al descubrir la traición de su hijo? Era algo más profundo, la certeza de que había hecho lo correcto no solo por mí, sino por él. A veces el amor más grande es aquel que no teme imponer límites. Al salir del residencial atardecer sereno, el aire de Quito me golpeó el rostro con una frescura renovada. Las nubes se habían dispersado momentáneamente, permitiendo que el sol iluminara el Pichincha, cuya silueta majestuosa parecía vigilar la ciudad como un guardián silencioso. Me detuve un momento en los escalones de entrada, respirando profundamente, sintiendo cómo el oxígeno llenaba mis pulmones y despejaba mi mente. ¿Hacia dónde, doña Luciana?, preguntó Marcelo, que se había ofrecido a llevarme en su coche. Dudé un instante. En mi apresuramiento por organizar el enfrentamiento con Tomás,
No había pensado realmente en qué haría después. A la Galería Almandina, por favor. Decidí finalmente. Necesito ver a Rosario. Durante el trayecto observé la ciudad a través de la ventanilla. Quito siempre me había parecido una contradicción fascinante, moderna y ancestral, cosmopolita y provincial, cálida a pesar de su clima fresco de montaña, como yo misma supongo. Una mujer del siglo XXI con valores de otra época. Fue muy valiente allí dentro, comentó Marcelo, rompiendo el silencio. Muchos en su situación habrían perdonado a su hijo, incluso después de semejante traición. No se trata de perdón, Marcelo, respondí, observando cómo las casas coloniales del centro histórico daban paso a edificios más modernos. El perdón vendrá eventualmente. Se trata de consecuencias. Tomás necesita entender que sus acciones tienen repercusiones. Aún así, insistió, enfrentar a un hijo de esa manera requiere agallas. Sonreí levemente. ¿Sabes qué me dijo mi madre una vez? Luciana, en esta vida hay que ser fuerte o sumisa, y las sumisas nunca construyen imperios. La Galería Almandina estaba ubicada en una antigua casona restaurada en el barrio de La Mariscal. Rosario la había fundado hace 15 años, después de jubilarse como profesora de arte. Se había convertido en un referente cultural de Quito, un espacio donde artistas indígenas contemporáneos podían exhibir su obra junto a maestros consagrados. Cuando entré, encontré a mi amiga explicando una colorida pintura a un grupo de turistas extranjeros. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que inmediatamente se transformó en preocupación. Luciana, ¿qué haces aquí? Pensé que hoy era el día. Ya pasó, respondí simplemente. ¿Tienes un momento? Después de despedir amablemente a los turistas, Rosario me condujo a su oficina en la parte trasera de la galería, un espacio acogedor, con paredes cubiertas de arte y una pequeña estufa que mantenía a raya el frío de la tarde quiteña. Cuéntamelo todo, pidió, sirviendo 2 tazas de té de canela. ¿Cómo reaccionó? Le relaté lo sucedido en el residencial, cada detalle del enfrentamiento, la expresión de Tomás cuando comprendió que su plan había fallado, el silencio tenso que siguió a mis palabras cuando le informé que tenía 48 horas para abandonar la mansión. Dios mío, murmuró Rosario cuando terminé. ¿Y ahora qué? Ahora, suspiré profundamente, ahora empieza la verdadera prueba. Tomás tiene que decidir si acepta las consecuencias de sus actos o si intenta vengarse. ¿Crees que lo hará? ¿Buscar venganza? Pensé en los documentos que Tomás había encontrado en la casa de playa, aquellos papeles que contenían secretos de los primeros años de mi negocio, cuando Alberto y yo hicimos tratos con políticos corruptos para sobrevivir. Es posible, admití finalmente. Encontró documentos comprometedores de los primeros años de Farmacias Vázquez. Si decide usarlos, pero eso lo perjudicaría también a él, señaló Rosario. Si mancha tu reputación, mancha el nombre de la empresa que algún día esperaba heredar. La venganza rara vez es racional, respondí, recordando las miradas llenas de odio que me había lanzado cuando comprendió que lo había descubierto. Y Tomás, cuando se siente acorralado, puede ser impredecible. Pasamos las siguientes horas discutiendo posibilidades, preparándonos para distintos escenarios. Rosario, siempre pragmática, insistió en que pasara la noche en su casa. No deberías estar sola por si acaso, argumentó. Acepté, más para tranquilizarla que por verdadero temor. Esa noche, desde la tu habitación de invitados en casa de Rosario, llamé a Guadalupe para saber si todo estaba en orden en mi mansión. Todo tranquilo, doña Luciana, me aseguró. Cambié las cerraduras como usted ordenó y contraté seguridad adicional. Nadie entrará sin autorización. ¿Has sabido algo de Tomás? No directamente, pero Inés, su vecina, lo vio llegar a la mansión hace una hora. Estuvo golpeando la puerta y gritando un buen rato. Cuando nadie abrió, se fue. Agradecí la información y le pedí que me mantuviera informada de cualquier novedad. Después, intenté dormir, pero el sueño me eludía. Mi mente repasaba una y otra vez los eventos del día, las expresiones de Tomás, las palabras no dichas, los años de manipulación que no supe ver. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono. Era Federico. Luciana, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Tomás acaba de presentarse en mi oficina. Está amenazando con ir a la prensa con documentos sobre los primeros años de tu empresa.
Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la calma. ¿Qué tipo de documentos exactamente? Contratos con políticos para obtener licencias de operación, pagos a funcionarios públicos para acelerar trámites, facturas falsificadas para evadir impuestos. Cosas serias, Luciana. Entiendo, respondí, sintiendo cómo una determinación fría reemplazaba al miedo inicial. ¿Qué quiere a cambio de su silencio? La mansión en el Batán, la restitución de sus tarjetas de crédito y un puesto en la junta directiva de Farmacias Vázquez. Chantaje, entonces, suspiré. ¿Está todavía en tu oficina? Sí, lo hice esperar mientras te llamaba. Dile que iré para allá, que no se mueva. Me vestí rápidamente explicándole la situación a Rosario mientras lo hacía. Mi amiga insistió en acompañarme. No vas a enfrentar esto sola, declaró con esa firmeza suya que no admitía réplicas. El bufete de Federico estaba ubicado en un elegante edificio en el sector financiero de Quito. Cuando llegamos, su secretaria nos condujo inmediatamente a su despacho. Allí encontramos a Tomás, sentado frente al escritorio de Federico, con una expresión que intentaba ser triunfante, pero que solo conseguía parecer desesperada. Al verme entrar, se levantó abruptamente. «Mamá», dijo, su voz oscilando entre el desafío y la súplica. «Veo que Federico te ha informado de mi visita». «Siéntate, Tomás», respondí con calma. «Hablemos como adultos». Tomás volvió a sentarse, manteniendo los ojos fijos en mí. Su rostro mostraba signos evidentes de una noche sin dormir, ojos enrojecidos, barba incipiente, ropa arrugada. «Tengo documentos que podrían destruirte», comenzó, señalando una carpeta que había dejado sobre el escritorio. «Documentos que prueban que el imperio de la gran Luciana Vázquez se construyó sobre sobornos y evasión fiscal». «Lo sé», respondí simplemente. Mi respuesta pareció desconcertarlo. Esperaba negativas, quizás súplicas. Ciertamente no esta aceptación tranquila. «Aquellos fueron tiempos difíciles», continué. «Tu padre acababa de morir, teníamos deudas, y yo era una mujer sola intentando sacar adelante un negocio en un mundo dominado por hombres. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para que tú tuvieras un futuro. Entonces, ¿admites que?» «Admito que cometí errores. Errores de los que me arrepentí y que rectifiqué hace décadas. Cada centavo indebido fue devuelto. Cada impuesto evadido fue pagado con intereses. Pregúntale a Federico. Él mismo se encargó de regularizar todo cuando nuestras finanzas mejoraron». Federico asintió, confirmando mis palabras. «Todo fue legalizado hace más de 20 años, Tomás. Tu madre incluso creó un fondo especial para becas universitarias como forma de compensación social». Tomás parecía confundido, como si le hubieran cambiado las reglas del juego sin avisarle. Pero estos documentos son reales», concluí por él, «y reflejan decisiones de las que no estoy orgullosa, pero también son antiguos, Tomás, legalmente prescritos y moralmente redimidos por 2 décadas de contribuciones a esta ciudad que nos dio tanto». «La prensa no lo verá así», insistió, aunque con menos convicción. «Un escándalo es un escándalo». «Es posible», concedí, «pero piénsalo bien. Si destapas ese escándalo, ¿qué consigues realmente? La empresa que esperas heredar algún día perderá valor. El apellido que llevas quedará manchado. Y tú serás conocido no como el hijo de una empresaria exitosa, sino como el hombre que traicionó a su propia madre por venganza». Un silencio pesado se instaló en la oficina. Podía ver a Tomás procesando mis palabras, evaluando sus opciones, calculando ganancias y pérdidas. «Además», añadí suavemente, «no eres el único que tiene documentos comprometedores». Saqué de mi bolso una pequeña memoria USB y la coloqué sobre el escritorio. «Aquí hay copias de todas las pruebas que reunimos sobre tu plan para internarme a la fuerza. Las grabaciones con el doctor Paredes, los intentos de falsificación de firmas, las conversaciones sobre cómo drogarme, todo». «Eso es diferente», protestó débilmente. «¿Lo es? Tú dices que yo hice cosas cuestionables para salvar nuestra situación económica. ¿Qué hiciste tú? ¿Intentar internar a tu madre contra su voluntad para quedarte con su dinero? ¿Quién crees que recibiría peor trato en la corte de la opinión pública?» Tomás bajó la mirada, como si de repente encontrara fascinante la superficie pulida del escritorio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más pequeña, casi infantil. «¿Qué quieres que haga?» «Quiero que comiences de nuevo», respondí con sinceridad. «Que construyas algo por ti mismo, sin depender de mi nombre o mi dinero.
que descubras quién eres realmente, Tomás Vázquez, más allá del hijo de Luciana. Y si no puedo, podrás, afirmé con convicción. Llevas mi sangre, la misma determinación que me permitió construir un imperio desde cero, también corre por tus venas. Solo necesitas encontrarla. Extendí la mano hacia la carpeta que contenía los documentos comprometedores y la abrí. Dentro había contratos antiguos, facturas sospechosas, recibos de donaciones a campañas políticas, retazos de un pasado que había enterrado hace mucho tiempo. Tomé los papeles y, ante la mirada atónita de todos, los rompí en pedazos. El pasado no puede cambiarse, Tomás. Solo el futuro está en nuestras manos. Mi hijo me miró con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, sacó de su bolsillo la memoria USB que yo le había mostrado y la dejó sobre los restos de los documentos rotos. Supongo que estamos a mano entonces, dijo con voz queda. No se trata de estar a mano, corregí suavemente. Se trata de avanzar. Esa tarde, después de que Tomás se marchara con promesas vacilantes de cambio, regresé finalmente a mi mansión. Guadalupe me recibió con un abrazo cálido y la noticia de que Alejandra había pasado temprano a recoger algunas pertenencias. Parecía furiosa doña Luciana, comentó mi ama de llaves. Gritaba sobre injusticias y amenazaba con demandarla. Era de esperarse, respondí, cansada pero en paz. El tiempo pondrá todo en su lugar. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Tomás y Alejandra se mudaron al apartamento en la Floresta, cumpliendo con el plazo de desalojo. No hubo más amenazas ni intentos de chantaje, solo un silencio cargado de posibilidades. Una semana después del enfrentamiento, recibí una llamada inesperada. Era Tomás. «Mamá», comenzó, su voz cautelosa pero firme. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en lo que intenté hacerte, en lo que tú hiciste en respuesta, y me di cuenta de algo importante». «¿De qué, hijo?» «De que nunca te he conocido realmente. Siempre te vi como mi madre, como una fuente de recursos, como la dueña de un imperio que algún día sería mío, pero nunca como Luciana Vázquez, la mujer que comenzó vendiendo medicamentos de puerta en puerta y construyó todo desde cero». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esta introspección de su parte, al menos no tan pronto. «¿Y eso qué significa para ti?», pregunté. «Significa que quiero intentarlo», respondió tras una pausa. «Conseguí un trabajo en una empresa de consultoría. No es gran cosa, un puesto junior, pero es un comienzo. Alejandra está dando clases de francés en una academia. Estamos ajustándonos. Me alegra oírlo, Tomás, de verdad. No espero que confíes en mí de nuevo», añadió rápidamente, «ni que me perdones. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar, por mí mismo, no por ti o por tu dinero». Después de colgar, me quedé contemplando el jardín desde mi terraza. El sol se ponía tras el Pichincha, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Pensé en todo lo que había ocurrido, en cómo una traición dolorosa se había convertido, paradójicamente, en una oportunidad de crecimiento tanto para mí como para mi hijo. El camino que teníamos por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse, si es que alguna vez se reconstruye completamente. Pero al menos ahora había esperanza. Una pequeña luz al final de un túnel que, hace apenas unas semanas, parecía completamente oscuro. Esa noche, tomé una decisión importante. Llamé a Federico y le pedí que preparara los documentos para crear una fundación dedicada a proteger a personas mayores víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Utilizaría parte de mi fortuna para financiarla y mi experiencia para dirigirla. Transformaría mi dolor en algo útil, mi traición en una lección que pudiera ayudar a otros. 3 meses después de aquel viernes lluvioso en que Tomás llegó a mi puerta diciendo: «Prepara tus maletas, te llevaré al lugar que tanto mereces», mi vida había cambiado completamente. La Fundación Dignidad Plateada estaba en pleno funcionamiento, ofreciendo asesoría legal y apoyo emocional a ancianos en situaciones vulnerables. Había reducido mi participación en Farmacias Vázquez, delegando responsabilidades en ejecutivos de confianza para dedicar más tiempo a causas que realmente me importaban. Tomás y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, lentamente, con cautela por ambas partes. Nuestras conversaciones, antes superficiales o centradas en dinero,
Ahora tocaban temas más profundos. Por primera vez estábamos conociéndonos realmente como personas, no solo como madre e hijo. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de un pequeño local en el centro histórico, Tomás me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Cómo supiste, mamá? ¿Cómo supiste que debías enfrentarme en vez de ceder? Pensé cuidadosamente antes de responder, porque entendí que cediendo te haría más daño que enfrentándote. A veces el verdadero amor no consiste en dar lo que el otro quiere, sino lo que realmente necesita. Tomás asintió lentamente, procesando mis palabras. «Sabes», dijo finalmente, «aquella frase que te dije antes de intentar llevarte al asilo. Te llevaré al lugar que tanto mereces». Tenía razón, aunque no de la forma que pensaba. ¿A qué te refieres? A que mereces estar exactamente donde estás ahora, libre, respetada, haciendo lo que amas. Ese es el lugar que realmente mereces. Sus palabras me conmovieron profundamente. Quizás, después de todo, algo bueno había surgido de aquella terrible experiencia. Quizás, a veces, necesitamos llegar al borde del abismo para encontrar un nuevo camino. Y mientras observaba el atardecer sobre las cúpulas coloniales de Quito, con mi hijo a mi lado, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La certeza de que, sin importar lo que el futuro trajera, había hecho lo correcto. No solo por mí, sino por todos aquellos que, como yo, se negaban a permitir que la edad doblara su espíritu, aunque doblara su cuerpo. Han pasado 3 meses desde aquel día en que Tomás apareció en mi puerta con aquellas palabras que nunca olvidaré. Prepara tus maletas, te voy a llevar al lugar que tanto te mereces. 3 meses desde que descubrí que mi propio hijo, junto con su esposa Alejandra, planeaban internarme contra mi voluntad en el residencial Atardecer Sereno para apropiarse de todo lo que construí durante décadas de trabajo. Hoy, sentada en la terraza de mi mansión en el Batán, observando el atardecer sobre el Pichincha, puedo reflexionar sobre esta experiencia con una claridad que solo la distancia temporal permite. Lo que comenzó como una traición desgarradora se transformó en un catalizador para cambios profundos, no solo en mi vida, sino también en la de Tomás. Mi hijo y Alejandra ahora viven en el apartamento de la Floresta. Él consiguió un trabajo en una empresa de consultoría donde debe demostrar su valía sin utilizar mi nombre como carta de presentación. Ella da clases de francés en una academia local, recordando habilidades que había abandonado años atrás en favor de una vida de apariencias y comodidades. Nos hablamos ocasionalmente, llamadas breves, educadas, aún cautelosas. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse, si es que alguna vez se reconstruye completamente. Pero hay progreso, pequeños pasos hacia algo que, si bien no es lo que teníamos antes, quizás sea más honesto. En cuanto a mí, esta experiencia me transformó profundamente. Fundé Dignidad Plateada, una organización que ayuda a personas mayores víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Un problema mucho más común de lo que la sociedad quiere admitir. Me retiré de la gestión directa de mis empresas, manteniendo solo un puesto en el consejo directivo. Dedico más tiempo a mí misma ahora, a amistades como Rosario, a pasatiempos que siempre postergué en favor del trabajo. Y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para establecer límites, incluso con aquellos que más amamos, que la edad no disminuye nuestro derecho a la dignidad, a la autonomía, a decidir sobre nuestras propias vidas, que a veces el acto más amoroso que podemos hacer por alguien es negarle algo que quiere, pero no merece. Si estás viendo este video y te identificas con cualquier parte de mi historia, ya sea porque has sido traicionado por alguien que amabas, porque temes por tu futuro como persona mayor, o simplemente porque valoras las relaciones familiares basadas en el respeto mutuo, quiero que sepas que no estás solo. Hay miles de nosotros ahí fuera, enfrentando batallas similares todos los días. Por eso, te pido que te suscribas ahora mismo al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales como la mía, historias que pueden inspirarte, alertarte, consolarte, historias que demuestran que la edad puede doblar nuestro cuerpo, pero nunca debe doblar nuestro espíritu. También te invito a explorar nuestros otros videos. Tenemos relatos sobre nuevos comienzos después de los 60, sobre amores en la tercera edad, sobre reconciliaciones familiares,
y tantas otras experiencias que raramente encuentran espacio en los medios tradicionales. Cada historia es contada en primera persona por quienes las vivieron, con toda la emoción y sabiduría que solo la experiencia directa puede proporcionar. Y si este video te ha conmovido de alguna manera, por favor, déjame tu comentario abajo. Cuéntame qué parte de mi historia resonó contigo o comparte tu propia experiencia. Tus comentarios no son solo números para nosotros, son conexiones reales, pruebas de que estas historias importan, de que estas voces merecen ser escuchadas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Has enfrentado alguna vez una traición de alguien cercano? ¿Cómo manejas el establecimiento de límites con tus seres queridos? Cada comentario que dejas enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a sentirnos menos solos en nuestras experiencias. No olvides dar me gusta a este video. Parece un gesto simple, pero ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. La visibilidad es crucial para romper el silencio que rodea temas como el abuso a los ancianos, la ingratitud filial o la redefinición personal en la tercera edad. Y si puedes, considera apoyarnos a través del botón Gracias. Es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y a traer más historias como esta diariamente. Crear contenido de calidad requiere recursos y cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia enorme en nuestro trabajo. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes la sociedad a menudo intenta silenciar. Recuerda que detrás de cada arruga hay una historia de vida, detrás de cada cabello blanco hay décadas de experiencia y detrás de cada mirada cansada hay una sabiduría que merece ser compartida. En Abuela Recordó, creemos firmemente que las personas mayores no son un problema a resolver, sino un tesoro a valorar. Mi nombre es Luciana Vázquez, tengo 67 años y esta ha sido mi historia, una historia de traición y redención, de dolor y renacimiento. Una historia que me ha enseñado que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos más vulnerables y traicionados, podemos encontrar la fuerza para defendernos, para reinventarnos, para comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme en este relato. Te espero en los comentarios y en el próximo video de Abuela Recordó, porque recordar no es solo mirar al pasado, es también honrar nuestro presente y construir nuestro futuro. Y recuerda, a veces cuando alguien te dice, te llevaré al lugar que tanto mereces, el universo tiene una forma irónica de hacer que esas palabras se cumplan, aunque no de la manera que esa persona esperaba. A veces, el lugar que realmente merecemos es justo donde estamos ahora, libres, respetados, dueños de nuestras propias decisiones. Hasta el próximo video y no olvides suscribirte, activar las notificaciones, dejar tu comentario y apoyarnos con un me gusta y si puedes, con tu donación a través del botón Gracias. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias que tanto necesitamos escuchar, porque las abuelas recordamos cómo levantarnos después de caer, recordamos cómo defender lo que es nuestro, recordamos que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Esta es Abuela Recordó, donde cada historia cuenta y cada voz importa, especialmente la tuya.